hermanos, en esta noche. Les agradezco una vez más por la oportunidad de estar en su casa de oración. Y en esta noche vamos a seguir con los estudios de los mensajes de las 7 iglesias. Ya vimos la vez pasada el primero, que fue, ¿a quién fue? ¿A quién? A Sardis. Ese fue el primer mensaje. En esta noche el segundo mensaje va a ser a la iglesia de Pérgamo. Esta es la iglesia, vamos a ver un poquito, también es reprendida por el Señor. Y vamos a leerla ahí en Apocalipsis. ¿Vale? Los 12 al 17. Y esta iglesia en particular, ahorita vamos a ver más a detalle, es lo que dice. Voy a leer en mi Biblia. Y este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, 12 al 17 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que le recibe. Vamos a ver en este mensaje de la iglesia de Pérgamo algo en particular, o más bien mucho detalle de esta iglesia. Vamos a ir a ver a través de la historia lo que era esta ciudad de Pérgamo. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia, por lo tanto tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de categoría como Atenas, y en gran medida lo consiguieron. Entre sus muchos edificios sobresalía su gran biblioteca. Era una ciudad filósofa, tenía mucho conocimiento, y que competía en importancia con la de Alejandría. Se decía que contaba con más de 200,000 rollos de pergamino. Y por cierto, esa palabra de pergamino proviene de ahí, de Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabras y ovejas para poder ser usadas como productos en los libros, sustituyendo de ese modo el papiro, que era fabricado a partir de grandes hojas de juncos que crecían a las orillas del río Nilo y que eran un material más perecedero que las pieles.
Por esa razón fue que ya después con el tiempo fue sustituido el papiro. Otro importante edificio era el gran altar de Zeus, con una superficie aproximadamente de 36 metros por 34, casi un cuadrado, y fue hecho por Eumenes II. Este edificio se caracteriza por ser enormes, sus enormes escalinatas, unas grandes columnas y un frisco que representa una lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Una parte de este altar fue construido y enviado a Alemania. Actualmente, hoy en nuestros días, se puede ver ese museo de Pérgamo ahí en Berlín. Si les gusta estudiar la historia, es una vueltecita en estas áreas sobre estos monumentos, y verán que ahí está, es verdad. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a este personaje que se llama Asclepio, dios de la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados, y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y en la superstición. Ahora fíjense bien, es curioso que ese símbolo del dios griego Asclepio, Escapulapio para los romanos, era, y lo vemos aún hoy en nuestros días. ¿Saben cuál es el símbolo de la salud? Es una serpiente, es una vara con dos serpientes y alas. Este símbolo era esta serpiente, la misma que hoy estamos en nuestros días en el símbolo de la medicina y que se usa en la farmacéutica. Ahora, ¿será casualidad este símbolo? Y algunas personas dicen, es que representa la vara de Moisés y la serpiente, y muchos se la creen, pero son dos serpientes. Representan la vara de Moisés, pero se recuerdan cuando los hechiceros del faraón dicen que tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Ese es el simbolismo que usan. Este mundo está lleno de simbolismos satánicos, y esos simbolismos los podemos ver en muchas cosas. Uno de los más famosos, que es casi el mundo entero tiene este producto, es muy famoso. Yo creo que todos lo traen ahorita en su mano, y lo usan para todo. El teléfono. ¿Cuál es la marca más famosa de teléfono que tiene mayor venta? El iPhone. ¿Y si ha visto su logo que tiene? Una manzanita, ¿verdad? Que creen supuestamente, la Biblia no dice qué fruto era el fruto prohibido, pero es el simbolismo que quiere usar el enemigo, y ponen esta manzanita, pero se han dado cuenta que tiene una palta ahí, ¿verdad? Una mordida, simbolizando el pecado, la desobediencia de Eva. Entonces, el enemigo siempre usa sus simbolismos en todo lo que tiene que ver él. Entonces, en cuanto a la iglesia cristiana en esa ciudad de Pérgamo, no se dice la Biblia nada en cuanto a su fundación, y es muy probable que fuera fruto del trabajo de Pablo. No es que fuera probable, es que así fue, porque esto lo vimos ahí en Hechos 19:10. ¿Alguien lo lee? Usamos la misma escritura en la iglesia de Sardis la semana pasada, esta misma escritura donde dice que se hacían grandes milagros. ¿Alguien la lee? Bueno, Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén.
Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es muy probable que este fue el principio de esta iglesia ahí en Pérgamo. Ahora vamos a ver el remitente de esta carta. Ahí Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda. ¿De qué? De 2 filos. Dice esto. Todos sabemos ya cuál es la escritura en donde nos habla de esta escritura. Está en, ¿se recuerdan? Hebreos 4:12. Este mismo remitente es Jesús. Y aquí en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Ahora fíjense bien, algo aquí muy importante sobre a quién es dirigida esta carta. Y todas las cartas en las iglesias son dirigidas al pastor, al ángel. Le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al encargado, al jefe, al pastor. ¿Por qué se le escribe al pastor? Porque él es el responsable de dirigir el rebaño. Es como si fuera, el pastor es como si fuera el padre espiritual. Es como si es el que está encargado del rebaño. Y yendo de nuestra forma de padre espiritual, todo niño ve cómo quiere hacer lo que hace el papá, ¿verdad? Ahora yo tengo mi nietecito y cuando anda conmigo quiere hacer cosas que hago yo. La criatura siempre quiere hacer lo que hace el que está de su papá, o en mi caso el abuelo. Así que esta carta va dirigida al pastor, porque toda persona que se para aquí atrás del púlpito tiene mucha responsabilidad de todo lo que a quien le está predicando. Entonces le escribe Jesús a este pastor de esta iglesia y se identifica al que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora, con el resto de las cartas, como ya lo dijimos, también se les da esta misma descripción al ángel. Entonces, vamos a ver aquí, en el contexto del que el Señor usa en esta palabra para ver quién es. El Señor iba a usar contra su propia iglesia esta espada. Ahora vamos a ver un poquito de donde Jesús alaba a su iglesia. Ahí en el versículo 13 le dice: yo conozco tus obras y donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjense bien, lo primero que aquí el Señor dice es que Él sabía bien dónde moraba esta iglesia, en donde estaba el trono de Satanás. Era un lugar especialmente difícil para una iglesia, así como en nuestros días también hay lugares difíciles donde hay iglesias donde es difícil ser miembro de una iglesia, no se diga en partes de... No, ya México ya no es tan difícil, pero vamos a poner algunos lugares en los lugares islámicos. Ahí es difícil ser cristiano, donde es casi imposible, no pueden alabar a Dios. Entonces aquí esta iglesia estaba en algo parecido así, ya que ahí estaba el trono de Satanás,
no era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí había establecido el centro de su poder. El Señor y que Satanás no estaba en aquella ciudad, sino que allí estaba establecido su propio poder. Suponemos que también los creyentes en Pérgamo eran muy conscientes de la realidad que tenían de guerra espiritual en ese lugar y que se estaba llevando a cabo en ese mismo. Ahora, si lo comparamos en nuestros días, ¿dónde creen que está el trono de Satanás? En Estados Unidos está el trono de Satanás. Y me van a decir por qué. Ahorita el lugar, ¿alguien sabe dónde están las Naciones Unidas, hermano? ¿En dónde? En Nueva York. Ahí está el trono de Satanás, ahí es donde se mueve todo el movimiento. Ahora vemos cómo está obrando en contra de la iglesia. Ahorita estaba viendo un video de un hermano donde fue la CNN, le iba a hacer una entrevista, no me acuerdo del nombre de la iglesia, es un poquito famosa la iglesia, y este pastor estaba dando su testimonio donde iban a ir personas ahí de la raza que se siente ofendida, iban a querer hacer una entrevista y él dijo que sí, que estaba bien. Y él ahí en su testimonio dice que cuando el Espíritu Santo le dice no lo hagas, no des la entrevista. Y porque las intenciones de esta iglesia, de esas personas, era ir a acribillarlo, hacerlo quedar mal, para hacerlo ver. Esa es la artimaña de Satanás ahorita. Entonces él se negó y después se hizo un gran alboroto y empezaron a mover ahí que era un predicador racista, pero no les concedió la entrevista, y aún así, por negarle la entrevista, están haciendo un tremendo show. Ahora imagínense si hubieran ido a hacerlo. Al hermano también que conocemos, que predica la radio, también fue Univisión, hacerle, el canal 41 fue a hacerle una entrevista. Pero me dijo, hermano, todo lo que yo les contesté lo editaron para hacerlo ver de una manera diferente. No era nada de lo que yo dije, lo editaron para hacerme quedar mal a mí. Y esa es de la manera que trabaja el enemigo, hacer ver mal al cristiano. Entonces algunos han pensado que esta referencia del trono de Satanás tenía que ver con el gran altar de Zeus, que se erigía en Acrópolis, dominando esa ciudad. Algunas otras personas lo relacionan a la adoración de Esculapio, el dios de la medicina, y ese era muy prominente también. Y en Pérgamo, que era presentado como por su serpiente. Algo que los cristianos asociarían con Satanás era esta, precisamente la serpiente. Ahora, y aún hay otros que piensan que tenían que ver con el hecho de que Pérgamo era centro del culto del emperador romano, lo que provocaba la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar de sus cultos o sus festividades. En cualquier caso que fuera, lo que sí quedaba claro es que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás. Y como ya lo dije, el testimonio de este hermano. Ahora, esto no deja de sorprendernos que en esa ciudad tan culta, lleno de filósofos, desde ese punto de vista humano, el centro del saber y del conocimiento fuera vista por el Señor como el trono de Satanás, donde supuestamente era gente muy culta. Ahora no debemos olvidarnos que la sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Al fin y al cabo, los más de 200,000 pergaminos que ellos tenían en su biblioteca
solo habían conseguido llevarles a ser el mismo Satanás y a desatar la persecución contra la iglesia del Señor. Y estamos hoy pareciera que estuviéramos en una misma situación. Yo a mi hija, a Feli, ella estaba yendo a un, ¿cómo se llama la iglesia? Early College. Y creo que los hijos de sus hijos también fueron a esa iglesia, ¿verdad? Y los tienen dotados como si fueran unas supermentes, así como que son muy sabios. Y así en la mayoría de las universidades los hacen creer algo como si tuvieran mucha sabiduría, queriendo eliminar la sabiduría de Dios, y lo vemos que esa sabiduría no conviene. Ahora, pero a pesar de esas dificultades, la iglesia de Pérgamo había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Yo le doy gracias a Dios por esos jóvenes que aún están en las universidades y permanecen firmes en su creer. Porque la mayoría, y es triste decirlo, la mayoría de muchos de los hijos de cristianos, cuando entran a las universidades, la mayoría se aparta. Eso es una realidad. Vale. Y todos van a ser sabios porque ya empezaron a quitar en California las Fs. Ya no te van a quitar las Ds para que no haya. Para que no se sienta ofendido el otro. Para que no haya excelencia. Que todos. Que son todos en un solo nivel. Para que no haya burritos ni aplicados. Sí. Mi sobrina es maestra. Y también fue llamada la atención porque a los niños que se portaban bien, a ella les daba un premio, ¿verdad? Por su comportamiento, les daba un ice cream, un conito de nieve. Y a los que se portaban mal, pues no les daba. Entonces, en una vez pues estaba ahí el principal y le llamó la atención, le dijo, le tienes que dar a todos por igual. Entonces, ¿dónde queda? Entonces, ¿sí me entienden? Y eso es así en las universidades, es lo mismo. Entonces, esto es el mismo enemigo que está atrás de todo esto. Entonces, por eso dije, felicito a estos jóvenes porque sí, hay jóvenes que se paran firmes en su fe. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, en donde mora Satanás. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de difíciles circunstancias en las cuales se encontraba Antipas. Era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos. Ahora estamos en esta misma, vamos a decirlo, en esta misma condición que hoy en nuestros días hay miles de policías, de enfermeros que se están manteniendo firmes, no porque sea bueno, sí, ellos dicen, nosotros no nos vamos a dejar a perder nuestra libertad y no nos vamos a poner la cosa esa, y llegaron al punto de mantenerse firmes y han dejado sus trabajos porque se han mantenido firmes, así como Antipas. Entonces, gloria a Dios por estos hombres, y ojalá que nosotros también aquí seamos de esos. Ahora, ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos, dejaron de creer, de estar firmes. En este sentido, es interesante notar aquí la forma en que Dios se refiere a él: Antipas, mi testigo fiel. Esa era la misma descripción con que Cristo mismo se presentó a las iglesias en Apocalipsis 1:5. ¿Alguien lo lee? Y Jesucristo, el testigo fiel del primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, a quien nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Amén, por esa misma expresión.
Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. También lo podemos ver ahí en Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios dice esto. Amén. El testigo fiel. Ahora, ni siquiera cuando es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles que están dispuestos a llegar al sacrificio por su fidelidad a Él. Esto es algo de renombrarse, ¿verdad? Esta fidelidad de estos hermanos que primero ponen su vida por su fe y no niegan su nombre. Ellos van a ser grandemente bendecidos. Ahora Cristo, vamos a ver aquí la reprensión. Cristo reprende a su iglesia. Versículo 14. Fíjense cómo la reprende. Le dice, pero tengo, a esta iglesia en particular le dice algo finito. Le dice, tengo, ¿cuántas? Unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, pero aunque fueron fieles y estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que Satanás le había dirigido contra ellos, ahora vemos aquí al enemigo de nuestras almas usar una vez más esta táctica en su lucha para vencernos. Fíjense bien, Satanás como las mismas tácticas siempre usa las mismas. Ahora, de hecho, aunque la persecución física siempre es muy dolorosa para la iglesia, rara vez consigue su propósito. Esto lo vemos bien cuando los ISIS estaban matando a los hermanos allá en el Medio Oriente, que los encarcelaban, los ponían en jaulas, los quemaban vivos, los ponían en línea en el mar y los degollaban. Los mismos verdugos no podían aguantar era la presión que tenían, que cuando aún iban a darles a cortarles la cabeza, ellos no dejaban de cantar ni de glorificar a Dios. No pudieron, muchos no pudieron con eso, y muchos se convirtieron al cristianismo de los mismos verdugos. Entonces, cuando el creyente atraviesa por periodos difíciles de prueba, es cuando más dependen del Señor y se acerca a sus hermanos. Y en muchos casos es entonces cuando su testimonio ante el mundo es más valiente y de ser que asombra. Ahora, con frecuencia los periodos de tranquilidad, fíjense bien, este es el contraste. Cuando hay persecución, hay crecimiento. Pero cuando hay periodos de tranquilidad, eso es muy malo. Cuando los periodos de tranquilidad los periodos de tranquilidad son más peligrosos que los tiempos de persecución. Esto es algo que pareciera como que no tiene lógica, pero cuando hay tranquilidad es más peligroso que cuando hay persecución. Algunas veces hemos visto a hermanos que nos visitan de otros países, que han venido aquí a la misma iglesia, donde el cristianismo es perseguido y se quedan sorprendidos al ver el descuido y la superficialidad en las que a veces hemos caído por tener pues una vida fácil, en unas circunstancias muy fáciles que las de ellos. Ahora, aquí lo curioso es que cuando ellos mismos han pasado ya un tiempo aquí entre nosotros,
entonces se van dando cuenta de que es más difícil vivir para el Señor en circunstancias fáciles que con dificultades. Y esto lo digo como testimonio. Tenemos un hermano que ahorita anda con mi cuñado, y en las ocasiones que platico con él, me dice, no, allá tenemos, allá había servicio el domingo, el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo digo, el lunes era el único día que no había culto. Dice, pero había vigilia. Y de verdad hasta me da vergüenza, porque pues es triste que en la comodidad es más peligroso que la persecución. Me decía que, dice, ¿cómo hay desperdicio aquí en esta? No aprecian lo que tienen. Dice, cuando hay comidas así en las iglesias, dice, tanta comida que tienen. Dice, cuando allá pues todos tienen que un vasito para una soda, y aquí a veces tiran las sodas y las aguas enteras. Es vergonzoso. Pero esa es lo peligroso que es estar en tiempos en la comodidad. Ahora, pero como decíamos, Satanás tiene otras características, tal como nos dice el Señor, y había usado el pasado. La referencia que nos lleva aquí al Antiguo Testamento, y una de las más experiencias con los israelitas que tuvieron en el desierto. Fíjense bien, cuando el pueblo llegó a los campos de Moab, su rey Balac encargó al falso profeta llamado Balaam que maldijera a Israel. Pero aunque éste lo intentó varias veces, le resultó imposible maldecir a aquellos a los que Dios había bendecido. A esto lo vemos ahí en Números 22-24, lo vemos rapidito. Números. Sí. No, pues es. Pero el ángel de Jehová se puso en una celda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Sí, vamos al 24. Entonces, pero el ángel de Jehová se puso, ¿dónde? En una senda de viñas que tenía la pared a un lado y a pared de otro. Esto enfadó mucho a Balac y también a Balaam. Vio con tristeza cómo se esfumaban las riquezas de que el rey había prometido. Fue entonces cuando Balaam dijo a Balac que aunque un enfrentamiento directo contra ellos nunca podría funcionar, había otras opciones en las que podía enseñar. Fíjense bien, así que un día cuando los israelitas estaban alocados y tranquilos, ¿quién cree que apareció? Le pasó lo mismo que esa historia nunca nos la dijeron cuando a México le quitaron la propiedad a ¿quién era Santana? ¿No? Cuando México perdió, y ¿qué fue? ¿Se acuerdan qué fue? ¿Cómo lo vencieron? Allá en México nos dicen otra historia de aquí, que le pusieron mujeres, ¿sí? El pecado de la mujer. Entonces aquí a los israelitas les pusieron un grupo de señoritas jóvenes vestidas de forma muy seductora. A ellos les debió parecer muy agradable la vista de aquellas mujeres tan bellas en medio de un lugar tan árido como es el desierto. Y aunque claro que se dieron cuenta de que eran moabitas, ellos creyeron que no había nada de malo en solicitarse o en socializarse con ellas. Al fin y al cabo, la soledad en el desierto es muy dura, y si había la posibilidad de relacionarse con ellas, con alguien
con ellas, era una oportunidad que no había de perder. Ahora, es verdad que ellos eran peregrinos que estaban solamente de paso hacia la tierra prometida que Dios les iba a dar, una tierra hermosa, llena de bendiciones, pero parece que aquellas mujeres moabitas pronto les convencieron de que también allí había cosas hermosas que podían disfrutar. Así que pronto empezaron a establecer vínculos con ellas, asistiendo a sus fiestas, comiendo de lo que antes habían sacrificado a sus ídolos y finalmente teniendo relaciones sexuales con ellas. Ahora, ¿qué había de malo con ir a algunas de sus fiestas sociales o en tomar parte en alguno de sus cultos idolátricos? ¿Por qué no podían comer de aquella carne que parecía tan deliciosa? ¿O qué podía haber de malo en tener relaciones con ellas, con esas jóvenes que estaban más que dispuestas a eso? Así que empezaron a cuestionarse, ¿por qué debían de hacer caso a Moisés de lo que les había mandado? Si al fin y al cabo él era un hombre muy mayor que no entendía los disfrutes de la vida y de las inquietudes de los jóvenes. Tal pareciera que las tácticas de Balaam estaban funcionando. Vamos a leer ahí Números 25, del 1 al 3. Fíjense bien. Moraba en Sittim, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar. ¿Con quién? Con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Algo terrible. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová, ¿qué pasó? Se incendió contra Israel. ¡Qué bárbaro! Entonces, al parecer ser que esta doctrina de Balaam había logrado introducirse en la iglesia en Pérgamo, y que ellos también habían comenzado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hoy es muy natural que un pastor se divorcie y se case con otra mujer y siga predicando. Ya es algo que es común. Hay un ejemplo aquí, bueno, ahorita voy a llegar ahí. Al parecer esa doctrina era algo de, como ya lo dije, en aquel tiempo los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas en las que se servían los animales que previamente habían sido ofrecidos a la divinidad pagana, y de fiestas donde se practicaba la inmoralidad sexual. Ahora, no participar de esas celebraciones implicaba separarse de casi toda la actividad social en ese tiempo, y esto era muy mal visto por la gente inconversa. Ahora, de esa misma manera nos critican a nosotros por no celebrar el Halloween, ¿verdad? Nos miran algo así como en aquellos tiempos. Por lo tanto, la presentación de conformarse a la vida social de los incrédulos era muy fuerte. Ahora, ante esta situación, en la iglesia de Pérgamo había algunos miembros que aconsejaban adaptarse a las costumbres paganas al fin de evitar esa persecución. Vamos, pero no tiene nada de malo, le das un dulcecito a tu niño, no pasa nada. Ahora es triste ver que iglesias van a los mismos niños disfrazaditos de calabacita bien bonitos. Ese es acoplarse así como de Balaam, así a este tipo de personas. Entonces, ¿dónde me quedé? Aquí, ok. Entonces la iglesia de Pérgamo había estos miembros, algunos miembros, que aconsejaban adaptarse a estas costumbres paganas para evitar la persecución, o razonaban que para poder acercarse a ellos y predicarles el evangelio era necesario hacer unas concesiones, algunos ahí adaptarse.
o simplemente usar el argumento en que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Una cosa de las que me pasó cuando tenía a los jóvenes que platicaba con hijos de pastores, no con los que estamos aquí, con otros hijos, me decían, ya los tiempos de nuestros papás ya pasaron, ya ahora estamos nosotros en otro tiempo, ya sus tiempos ya pasaron, ahora nosotros vengas el heavy metal y lo bueno, o sea, adaptarse a las cosas del mundo, y así se fueron infiltrando cosas poco a poquito a la iglesia. Lo mismo que Pérgamo. Entonces, esto es algo que estamos viendo exactamente lo mismo en nuestros días. Se va metiendo, como se va metiendo algo ligerito, y no se da cuenta uno cuando ya está bien lleno de otras, se acostumbra, ¿verdad? Antes yo me recuerdo cuando en mi niñez no se usaba, siempre han existido, pero el ver parejas del mismo sexo no se usaba, o sea, eran, pero pues lo hacían a escondidas, ¿verdad? Ahora, yo me recuerdo una vez que estaba viendo una película y salieron un par de hombres besándose ahí, o sea, algo, ¿verdad? Y ahora no, ahora ya en cualquier lugar lo ven, en la calle, ahí todo, o sea, ya se hizo normal, se va acomodando a la gente a que lo vaya adoptando. Entonces, ahora, todo esto son trampas del enemigo. Eso es lo que significa la expresión usada por Dios, poner tropiezo. Esto se refiere al palo que activa el mecanismo de la trampa cuando un pájaro se posa sobre él. Cuando pone una trampa ahí que pone el pajarito con la comida y la caja, nunca hizo esa agarrar palomas así. Entonces las consecuencias de hacer estas concesiones al cristianismo lo podemos ver con claridad durante los siglos 4 al 7 del año 313 después de Cristo. El emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, concediendo libertad a los cristianos y poniendo el fin de 2 siglos y medio de salvaje persecución, el cual adoptó el cristianismo y lo convirtió en una religión del imperio. Por eso esta iglesia de Pérgamo se llama Iglesia Imperial. Aquí comenzó el proceso por el cual el cristianismo se fusionó con el imperio, se fundió con el romano. A partir de este movimiento, los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Los tiempos paganos se convirtieron en las iglesias cristianas y las fiestas paganas se convirtieron en las fiestas cristianas. El cristianismo se mezcló con el paganismo, perdiendo su identidad y su valor. Esta es la historia de esta iglesia. Otro ejemplo también nos proporciona aquí, fíjense este ejemplo. Este líder religioso que escribía en un periódico en Inglaterra hacía una situación que se había dado en su familia. Un día vino a su casa con su hijo, con su novia, y la esposa de este periodista. Su mujer del periodista le preparó 2 habitaciones para su hijo, porque vino de visita a la novia y al hijo. Entonces, al día siguiente que vinieron, bueno, ella se dio cuenta que solamente habían usado una habitación. Y bueno, pues se dio cuenta, era la novia solamente. Ya ese tiempo, o sea, en aquellos tiempos. Después otra vez vinieron, entonces ya la esposa solamente le preparó una habitación, porque, pues, ¿para qué 2? O sea,
O sea, Dios no tiene nada de malo, ¿verdad? De que, o sea, se condiciona, porque se le da la aprobación. Y esto es algo muy, muy malo, ¿verdad? Como ya ahorita ya, yo creo que ya en la iglesia ya somos antiguos y ponemos esos de que te me casas primero antes de que te vayas con el novio. Ahora ya es muy común que se vayan nuestros hijos con las parejas antes de que se casen. Pero esto es algo que no está bien, que se junten antes de casarse, y es algo que no va. Entonces, todo esto puede parecer una actitud muy moderna, pero la palabra de Dios nos exige exhortar y no seguir tales consultas. Ahora recordemos que el apóstol Pablo nos dijo que la iglesia en Corintio, ante una situación parecida, ahí vamos a leer yo creo que no la vamos a dejar en dos partes, esta no vamos a acabar. Con esto terminamos por hoy. Esta situación aquí en 1 Corintios con Pablo, del 6 al 8. Vamos a medir el tiempo, un poquito larga, pero a 10, 6 al 8. Fíjense. Dice, para acabar de leer del 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Entonces, Dios condena a la mala conducta, y vamos a terminar aquí. Y lo vamos a hacer la siguiente vez, acabar con esta iglesia de Pergamum. Un poquito largo, pero es una necesidad que pongamos estas cosas, que las aprendamos. Así que, to be continued, y a lo mejor se quedaban emocionados, ¿verdad? Como decir, pero bueno, para la próxima. Dios les bendiga. Le voy a pedir a nuestra hermana Lidia si nos despide en oración.